Hola a todos, bienvenidos a la corrección de la segunda prueba global de ética. Vamos a revisar estas preguntas. Pregunta número uno: ¿de quién eran los campos de concentración donde se esclavizaban seres humanos en la Segunda Guerra Mundial? La respuesta correcta es que eran campos de concentración de Farben, ¿cierto? A pesar de que las películas y algunos textos los catalogan de campos de concentración nazi. Realmente la participación de los nazis era como los guardias en el fondo del establecimiento, pero este establecimiento estaba dentro de la planta de Farben y aquí tenían tanto sus esclavos, trabajadores esclavos, como también individuos que ocupaban para experimentación humana, tanto para el desarrollo de armas como fármacos también, ¿cierto? Y la importancia de esta pregunta es que nos muestra la mentalidad con la que nació la industria farmacéutica. Y ese es el análisis, uno de los análisis importantes que hay que hacer a esta información, porque cuando algo es concebido con una mentalidad, con un objetivo, es raro que a través del tiempo se torne algo muy distinto. Por lo tanto, eso nos ayuda a sospechar de la manera en cómo funciona la industria farmacéutica para poder abrir los ojos y no caer en el problema de la ilusión y de ser ilusos respecto a idealizar la industria farmacéutica. Muchas veces, sobre todo la gente, el público general y mucha gente del área de la medicina convencional, idealizan la industria farmacéutica pensando que nació como un esfuerzo altruista de ayudar a la humanidad o que en la actualidad hace exactamente lo mismo y no es así. Nosotros sabemos que la industria farmacéutica es la que hace más lobby político para poder obtener su propio beneficio y que la preocupación por realmente la salud de los seres humanos es la última en la lista de sus preocupaciones. Para arriba está el poder, el dinero, muchas cosas, ¿ya? Entonces, y esto ocurre en la actualidad porque en el pasado el origen de la industria farmacéutica es un origen muy oscuro. Entonces, es difícil que una semilla que nació, que fue plantada con todo esto, con toda esta filosofía, con esta visión, se torne en algún momento una industria que trabaje en virtud de la humanidad, ¿cierto? Es difícil. ¿Cuál de las siguientes características geográficas estratégicas le permitió a Alemania desarrollar más rápido su economía y tecnología? La alternativa correcta es la A. El río era utilizado como una gran carretera que atravesaba el país y eso permitía disminuir los tiempos, eh, no solamente de fabricación, sino que también para hacer negocios, alianzas, facilitar todas las cosas. Eso fue mencionado en clase y quienes profundizaron la materia más allá de la clase también pudieron encontrar lo mismo. Marque la alternativa correcta respecto al resultado final de las dos guerras mundiales. ¿El planeta volvió a la normalidad? No. ¿Alemania se posicionó como un imperio global liderando la economía mundial? Tampoco. ¿Estados Unidos se posicionó como un imperio global liderando la economía mundial? Sí. Eso es cierto y por lo menos en nuestra región, en Latinoamérica, gozó de un control bastante grande hasta el inicio de este nuevo enfrentamiento que estamos viendo ahora, eh, que está ocurriendo con el cambio de moneda, con mundial, en el fondo el debilitamiento del el control o el poder que tiene el dólar en relación al petróleo. Eh, Hay una modificación bien interesante en la actualidad de lo que ocurrió en ese entonces, el control que Estados Unidos estableció sobre el mundo. En la actualidad China está tomando mucho poder y estamos viendo modificaciones respecto a esto, pero después de la Segunda Guerra Mundial hubo décadas de control muy grande, casi absoluto, de Estados Unidos por sobre la economía y el control bélico a nivel mundial.
es un imperio, por lo tanto, que en este momento se está poniendo a prueba. Es un fenómeno bastante interesante y lamentablemente es algo bastante violento, ¿ya? Para el mundo cuando ocurren estas luchas imperiales. No sabemos lo que va a pasar. En el momento de grabar este video todavía estamos viendo un enfrentamiento global de fuerzas muy muy fuertes. Estados Unidos ha tenido que enfrentar el posicionamiento de gobiernos de oposición a él en todo el continente, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, toda América, lo que ha debilitado mucho el poder, el control de Estados Unidos sobre la región. Y todos estos gobiernos son muy afines a su adversario, que quedó enfrentándose a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, durante toda la Guerra Fría, que ha durado mucho tiempo. Es muy interesante lo que está ocurriendo. Entonces vamos a observar en los futuros años, porque como podemos ver en esta asignatura, estas guerras toman años en desarrollarse. La Primera Guerra Mundial, en la segunda parte de la segunda década, o sea, en 1914 más o menos hasta 1918, pero desde antes venían estas alianzas, este desarrollo económico, desde antes de 1900, desde 1800 y tantos, vimos cómo se iba desarrollando el poder económico y tecnológico y el lobby político que tuvo y todas las modificaciones legales que sufrieron estas culturas. Y en Alemania, en Estados Unidos, en Rusia se fue desarrollando la tecnología casi a la par. Y recién algunas décadas después, ya en 1914 a 1918, podemos decir, hubo guerra mundial. Pero esto fue una planta que fue creciendo y una historia continua. No es que la guerra mundial un día se hayan levantado todos los informantes en todas las radios, dijeran a partir de hoy tercera guerra mundial. No, fueron décadas de desarrollo. Desde el Púrpura de Perkin, que sirvió como puntapié inicial para darle más poder a estos grandes imperios y que se pelearan el control del mundo, ¿cierto? Con estas nuevas herramientas que aparecieron de tecnología y cosas que antes no existían. Apareció un imperio más poderoso que el imperio religioso anterior, que fue el imperio católico que controló en la Edad Media durante 1000 años el planeta o gran parte del planeta, y precedió a él, a quien el imperio católico le robó el poder, fue el imperio romano, que ya se había expandido a continentes, bueno, muy impresionante. Y bueno, entonces ahora este nuevo imperio más tecnológico, más globalizado en el que nosotros estamos, se encuentra en nuevo inicio de conflicto que se enfrentan muchas aristas sociales, se está interviniendo la cultura de diferentes países, tratando de establecer una cultura más global versus las culturas locales que están siendo atacadas, las economías también, la economía está cambiando, se está organizando una nueva moneda internacional que quiere competir con el dólar, ¿cierto? El BRICS. Hay una alianza estratégica entre China y Rusia y eh, que está creciendo cada día más. Hay conflictos bélicos entre Ucrania y Rusia, que en el fondo es el choque de Estados Unidos con Rusia, de Israel y Palestina también, que está generando grandes modificaciones en todos los estados, sobre todo en Estados Unidos se están activando nuevos mecanismos de acción y en el futuro China ya está planteando expandir este conflicto a Taiwán, China. Entonces estamos viendo que cada vez más naciones se están involucrando en un conflicto bélico que va creciendo por la lucha del control económico internacional y la competencia tecnológica por el primer puesto en el poder, lo mismo que ocurrió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un fenómeno muy interesante. El Papa, por ejemplo, que es una autoridad internacional, ya mencionó el término Tercera Guerra Mundial hace un poquito tiempo, un año o dos quizás. Entonces, eh, estas preguntas y esta asignatura estos últimos años han empezado a cobrar vida nuevamente, ¿ya? Entonces también nos permite a nosotros analizar lo que está ocurriendo en la actualidad. ¿Cuál de los siguientes personajes históricos desarrolló el primer producto químico artificial en Occidente? William Perkin, ¿cierto? Que accidentalmente sintetizó la pintura. ¿Cómo lograron los nazis llegar al poder total de Alemania?
con el poder económico de IG Farben, con el poder tecnológico de IG Farben, con un ataque terrorista falso que les permitió cambiar la legislación a la libertad de Alemania. La verdad es que todas son correctas, ¿cierto? Esto actualmente es muy común, ¿ya? Hay personas que, expertos, por ejemplo, que analizan el ataque terrorista del 11 de septiembre de Estados Unidos de las Torres Gemelas, lo analizan y plantean hipotéticamente, pero con unas tremendas evidencias muy interesantes, que ese también fue un ataque terrorista que permitió generar modificaciones políticas, sociales y económicas en territorio norteamericano. Y hay un tremendo debate. Un debate que ya está alcanzando el Vox Populi. Y claro, es mucho más popular en Estados Unidos, en el resto de los países no se conoce mucho de este debate, pero es bastante interesante y alcanza magnitudes de ese tipo, ¿ya? Eh, es muy interesante ver que estas cosas ocurren, ¿ya? Y que la gente las trata de observar. Entonces, ese es un debate también muy interesante y en el cual hay que ser muy responsable antes de sacar conclusiones, pero que vale la pena leer, vale la pena seguir en los medios de prensa, ver cómo la política se impregna también de este debate en Estados Unidos, es muy interesante. Recordemos que los políticos son de los peores de nosotros y siempre está, número uno, la ambición de poder, sobre todo en los cargos más altos, entonces casarse con un color político a veces es apostar a perdedor en ambos bandos. Pero bueno, también es algo que está discutido en la modernidad. Y así otros ataques terroristas también. Es una técnica muy utilizada. ¿Qué ocurrió con los líderes de IG Farben luego de la Segunda Guerra Mundial? La alternativa correcta es la C. Fueron reinstalados en sus cargos de IG Farben y siguieron trabajando para el desarrollo y control de la economía mundial, esta vez bajo el mandato de Estados Unidos. Eh, Muy interesante como desde la Primera Guerra Mundial la tecnología ha constituido una nueva arma de guerra más poderosa que la violencia que ejerció y la planificación social y territorial que ejerció el Imperio Romano, más poderoso que el control religioso, que fue el que ejerció la Iglesia Católica para controlar también su imperio medieval. Eh, y la tecnología entonces sigue siendo el arma principal, la moneda de poder más importante, ¿ya? Sobre, incluso compitiendo con el dinero, muy, muy interesante. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, todos estos grandes expertos, la mayoría absorbidos por Estados Unidos, pero algunos absorbidos por otras naciones, y las otras naciones empoderadas después de haberse fortalecido para competir contra Alemania, la Unión Soviética, Rusia actualmente se empoderó muchísimo. También lo hizo así el Reino Unido, se empoderó muchísimo con Inglaterra en su cabeza. Es muy interesante eso. Y en la actualidad este poder se está modificando. El desarrollo tecnológico que ha tenido China y su desarrollo social, el control en esta otra forma de poder que ellos tienen un poder más concentrado, menos democrático, pero les ha permitido fortalecer su imperio. Es muy interesante. Estados Unidos, con su otra forma de imperio más democrático, fue perdiendo esta guerra de poder versus China en estas últimas décadas, sobre todo. China, por ejemplo, logró ordenar su imperio, llegaron incluso a restringir la natalidad de las familias, restringiéndolas al crecimiento de un solo hijo por muchos años, castigando el nacimiento de más de un hijo en las familias de manera muy severa y muy, muy horrible desde el punto de vista de nuestra cultura. Pero para ellos una cultura normal. Lograron, por ejemplo, en pocos años, actualmente, sobre todo estas últimas par de décadas, ellos consiguieron que el tamaño y la fortaleza física del hombre promedio chino en 14 años creciera 10 centímetros. Imagínate cómo han ido fortaleciendo a su población físicamente. Versus en el continente americano hay más personas enfermas, más obesos, hay un ataque a la masculinización de los individuos sociales. Muy interesante el fenómeno que se ha generado. Muy, muy interesante. Eh, y el desarrollo tecnológico y la apertura económica que ha tenido China ha permitido penetrar
y establecer raíces económicas en todos los países que hasta hace unas pocas décadas, 20, 30 años, tenían un control económico y una asociación económica dependiente de Estados Unidos absoluta. En la actualidad, por ejemplo, hace pocos años, cuando muchos de nosotros éramos todavía niños, perder la alianza económica con Estados Unidos era casi ser un mendigo económico mundial. No había desarrollo. En la actualidad, si no eres un aliado económico de Estados Unidos, pero eres un aliado económico de China, puedes llegar a ser una potencia mundial igual. Entonces, es muy interesante lo que ha ido ocurriendo hasta la actualidad con lo que se inició en estas dos guerras. ¿Cuál fue el orden del desarrollo de los primeros fármacos artificiales? La alternativa correcta es la D: antipirina, antifibrina y fenacetina. ¿Quiénes fueron los beneficiados con los experimentos en esclavos humanos durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Los nazis? Sí, claro, los nazis, porque esto permitió desarrollar armas que los nazis ocuparon para volverse más poderosos que, siendo un país pequeño, Alemania, llegaron a alcanzar rápidamente el poder más grande que un imperio, más poderoso que Estados Unidos, más poderoso que el Reino Unido, más poderoso que la Unión Soviética. Y solo la unión de Estados Unidos con la Unión Soviética y el Reino Unido, con Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos, solo la unión de ellos tres logró derrotar a los alemanes. Eso quiere decir que el desarrollo de las armas y muchas cosas, como la experimentación en seres humanos, el trabajo de esclavos en IG Farben, les permitió alcanzar rápidamente un tremendo poder. Y este poder, el beneficiado político eran los nazis. Entonces, claramente fueron beneficiados. También los nazis fueron beneficiados porque en cuanto mayor desarrollo económico IG Farben podía establecer, más poder le iban a otorgar a los alemanes también, a los nazis, perdón, porque era una mancuerna. La industria farmacéutica, sin duda que sí. La industria farmacéutica alcanzó su máximo y más rápido, no máximo, su más rápido desarrollo en toda la historia desde su existencia, incluyendo la historia de la época antigua, de antes del descubrimiento de William Perkin, en la época de la medicina natural plena. Nunca hubo tanto desarrollo como lo hubo durante la época de la experimentación en seres humanos. Actualmente, el avance que tiene la industria farmacéutica, a pesar de toda la tecnología que hay, es mucho más lento que el que había en esa época, porque no se puede experimentar en seres humanos. Actualmente se requiere investigación científica de larguísima duración, con décadas de estudio para sacar conclusiones donde se asegura o se busca, o sea, hay una filosofía y hay una legislación que protege a los seres humanos, y la experimentación con seres humanos claro que existe, pero es muy controlada cuando ya ha habido experimentación de laboratorio en animales previamente, si tienen fármacos y procedimientos terapéuticos que son muy seguros, recién se alcanza la experimentación en seres humanos y se hace bajo condiciones legales y éticas muy profundas, en donde las personas entienden que están pasando riesgos y reciben algún nivel de beneficio importante en donde ellos voluntariamente quieren acceder a esta experimentación. Entonces es muy distinto que meterle experimentación a esclavos donde a veces se les mataba en un solo día bajo torturas horribles. Entonces es distinto. Por eso la industria farmacéutica está avanzando mucho más lento. ¿Ya? Una de las controversias, bueno, hay muchas controversias. IG Farben, claramente que IG Farben fue beneficiado, el más beneficiado de todos, por lo tanto todas son correctas. ¿Qué evento marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial? La alternativa correcta es la C: el bombardeo nuclear de Estados Unidos sobre Japón, en donde los demás países dijeron: ok, no queremos continuar el bombardeo nuclear, nos rendimos, se acabó la guerra. Cuando pasó eso, claro, el desarrollo tecnológico en Estados Unidos había sobrepasado el desarrollo tecnológico de los otros países, quienes no alcanzaron a lanzar primero esta bomba. Y claro, si hubiese habido respuesta de los nazis a lanzar también su armamento de tipo de similar poder, hubiese habido un escalamiento en la violencia en donde, claro, se hubieran bombardeado las ciudades principales y hubiese sido un tremendo desastre. ¿Qué ocurrió con IG Farben luego de la Segunda Guerra Mundial? Fue desmantelado y eliminado. No, ¿cierto? Siguió existiendo sin modificaciones, también es incorrecto. Hubo modificaciones. Toda su tecnología y líderes fueron transferidos a nuevas compañías, las cuales, por ser empresas distintas a IG Farben, no recibieron ningún tipo de condena. De esta manera, IG Farben sigue funcionando hasta el día de hoy. En esa primera instancia,
eh, Estados Unidos absorbió el mayor porcentaje de IG Farben, entonces mantuvo el, el control, el mayor porcentaje de esta caja de Pandora abierta por William Perkin por muchas décadas. Y eso le dio el control, el poder de control mundial por mucho tiempo. Bueno, y también obviamente el actual Reino Unido, la actual Rusia, me estoy tomando un té blanco orgánico con endulzado con miel orgánica. Eh, China, China continuó silencioso, como estuvo por mm, milenios. China es un imperio milenario, súper diferente a nosotros, casi otro planeta. Y ya por ahí por 1800, antes del Púrpura de Perkins, antes de que se abriera esta caja de Pandora que entregó un nuevo poder a la caja de Pandora anterior abierta por los chinos con la pólvora y utilizada en todos los continentes como el arma más poderosa que podía haber, esta invención de los explosivos, ¿cierto? Que cambió esta primera apertura de caja de Pandora de la química artificial, esta segunda de William Perkins, se abrió y entregó tremendo poder. 1816, Napoleón Bonaparte dijo: China es un gigante dormido. Dejadlo dormir porque cuando despierte el mundo se sacudirá. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Actualmente, esta última década, China está rugiendo muy fuerte, pero sin duda lleva 20, 30 años haciendo este trabajo de expansión después de planificar excelentemente su orden interno. Entonces, China adoptó también la tecnología de IG Farben eh, y se apropió de esta caja de Pandora abierta por los occidentales, después de que ellos mismos abrieron la primera caja de Pandora oriental, una a cada lado del mundo, como el yin y el yang, y echaron a andar algo. Y entonces actualmente China está compitiendo contra este imperio de IG Farben y está uniendo. Es muy interesante lo que está ocurriendo. Un, cuando inició este tremendo revuelco mundial en el año 2019, ¿ya? Con los cambios sociales internacionales y políticos internacionales, las protestas internacionales, incluido Chile, que empezó con este tremendo cambio. De hecho, tuvimos una protesta a nivel nacional muy grande, que generó un impacto muy grande en nuestra sociedad hasta el día de hoy. Un ex militar francés hizo un comentario muy interesante cuando se vio, porque este cambio político y social no solamente fue en Chile, no solamente hubo protesta en Chile, esto fue una cosa que cambió a nivel mundial. Y la pandemia después también fue algo que impactó a nivel mundial. El, y me parece que es el ex general en jefe de las Fuerzas Armadas francesas, no recuerdo el nombre en este momento, pero estuve leyendo su blog, el de este ex militar, me parece que francés, puede que sea italiano, pero me parece que es el ex general en jefe de las Fuerzas Armadas francesas o italianas, quien comentaba y observaba todo este conflicto político-social que inició el 2019, que explotó porque venía modificándose hace más de una década, después observando la pandemia, y él lo catalogaba como una tercera guerra mundial entre dos bandos. Un bando globalista que quiere establecer una cultura y una economía y un asunto global, igual como IG Farben lo intentó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y distintos bandos nacionalistas. Cada país quiere mantener su propio control, su propia cultura, su propia economía, y está sufriendo entonces el control global o semi-global que tenía Estados Unidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es muy interesante lo que está ocurriendo. Ese tipo hacía un análisis muy interesante ya a inicio del 2020 de todo lo que está ocurriendo hasta el día de hoy. Entonces China se mantuvo dormido después de este control de Estados Unidos y fue absorbiendo y se fue aliando con Rusia y fueron generando una cosa muy interesante en Oriente. Y así como Alemania conquistando no pudo ganar la Segunda Guerra Mundial, sino que los aliados lo hicieron con la cabeza de Estados Unidos, esta alianza
rusa, china, parece bastante interesante como para poder enfrentar el control global de Estados Unidos. Parece una alianza bien interesante. ¿Cuál de las siguientes estrategias de desarrollo adoptaron las compañías privadas internacionales dedicadas al mercado de lo artificial desde la época de 1800? Todas son correctas. Desarrollar cada día productos mejores a un costo más bajo, junto con publicidad engañosa para aumentar las ventas, lo que vemos hasta el día de hoy. Fusiones corporativas que reunieron poder, espionaje empresarial y plagio, también. Asociación ilícita y también lícita con el poder político para beneficio corporativo, o sea, los políticos también viven de IG Farben, o sea, la economía de la química artificial que sustenta a la industria de la agricultura, la industria de la pesca, la industria alimenticia, la industria del petróleo, la industria de la tecnología, todas estas industrias, el turismo, por ejemplo, no existiría sin los medios de transporte y los combustibles, o sea, todas las industrias que manejan una gran cantidad de dinero son las que mantienen y alimentan a los políticos y le entregan su poder también. Y el lobby es directo, siendo la industria farmacéutica la con mayor, o hasta hace una década, la última vez que revisé ese dato, la con mayor lobby político en todo el mundo. Ya, puede que quizá hoy día la industria de la tecnología sea más, la industria ambientalista, que es una tremenda industria que se está desarrollando actualmente. ¿Ya? Muy interesante. Y también si ustedes lo analizan en lo político, se van a dar cuenta de muchas cosas, quizás puedan analizar algún punto de vista que no aparece en la televisión. Por ejemplo, en Chile el Ministerio de Medio Ambiente ha sido criticado por gente que tiene una real visión social respecto a lo ambiental, una gran visión ambiental, que es meramente el coordinador del lobby político de quienes lucran con el concepto de ambientalismo y el medio ambiente. Entonces, claro, también cuando las cosas tocan la política se transforman en negocio. Entonces, eso ocurre también en la actualidad. El ambientalismo es un tremendo negocio, súper lucrativo. Interesante porque ese negocio no existía en la época de la Segunda Guerra Mundial. Fusiones corporativas, asociaciones políticas, todo. Todos son correctas. ¿Cuál fue el primer producto químico artificial de Occidente? Los medicamentos, las sustancias químicas bélicas como las armas, tanto el gas mostaza y la pólvora, los preservantes, saborizantes alimentarios y pesticidas, la pintura. La pintura fue el primero, acá en Occidente. En segundo lugar, los medicamentos, que fue un invento a la fuerza, ¿cierto? Transformando residuos, basura, residuos químicos de la pintura en medicamentos para poder venderlos. Por ejemplo, eso fue una manera de cómo se inventó el tercer medicamento, el de Bayer, ¿cierto? La fenacetina. Eh, el tercer medicamento de esta invención aquí en Europa. Las armas fueron apareciendo en conjunto, ¿cierto? Estos mismos, nosotros vimos en clase cómo fueron descubriendo los inicios, las primeras armas, cómo por ejemplo estos vapores químicos de las pinturas eran tóxicos, entonces podían envenenar al enemigo, su sistema respiratorio, dañarlo, inflamarlo para poder matarlos. Eh, Después aparecen la industria alimentaria, ¿cierto? Aparece harto después, y con preservantes, saborizantes, pesticidas y una serie de cosas que hoy día son, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, pesticidas y semillas, Monsanto, que fue uno de estos hijos nietos de IG Farben, comprado por Bayer, que es un hijo directo de IG Farben, en la actualidad fusionado. Eso es lo que ha ocurrido, muy, muy interesante también eso. Entonces la opción 4, quienes mejor conocieron y entendieron a IG Farben, entonces van a saber que esa es la alternativa correcta. ¿De dónde viene el primer fármaco artificial en ser un éxito en ventas? Del cuidadoso y serio estudio científico del laboratorio Bayer, del accidente científico realizado por un estudiante de química en el laboratorio del Dr. August von Hoffmann, de la búsqueda de hacer negocios con basura o residuos químicos para aumentar las ganancias económicas de Bayer. Esa es la alternativa correcta, ¿cierto? Ahí nació el primer fármaco artificial en ser un éxito en ventas. La industria farmacéutica es una semilla un poco oscura, bastante por decirla. Semilla oscura plantada en terreno oscuro. Es difícil que dé frutos blancos, ¿ya? No imposible, pero es difícil. Cuando gente bondadosa entra a trabajar en la industria farmacéutica puede generar cosas muy buenas, pero los cargos de poder ahí arriba, tan combinados con la política, son asientos donde normalmente se sienta gente con intenciones más egoístas.
Marque la alternativa correcta respecto a la causa más correcta, valga la redundancia, para el desarrollo de las dos guerras mundiales. Ambas guerras fueron causadas por la ideología nazi. No, de hecho los nazis no existían para la Primera Guerra Mundial, no estaban ahí. No se ha logrado establecer las causas de las guerras. Hay gente que no le interesa, sí, eso abunda, pero que no se haya podido establecer, eso es falso. Hubo tribunales internacionales que fueron tribunales de lo más importante a nivel mundial en esa época, ¿ya? Acuérdense ustedes que cuando conocieron y tomo personajes porque así es más entretenido, fácil, didáctico, más digerible la historia de todo esto. Cuando conocimos la historia del general Telford Taylor, ¿cierto? Quien acusó a los nazis en este tribunal internacional y leyó la acusación contra ellos y leímos ahí un pequeño fragmento, o sea, de las millones de documentos que se tuvieron que revisar y cosas que ocurrieron en esos en esos juicios. En esa época leímos un pequeño extracto, una gotita, y revivimos el momento en donde el general Telford Taylor acusa a los nazis y se describe ahí pequeños detalles como los nazis lo miraban desafiantemente, los nazis estaban pálidos por no estar expuestos al sol por las meses de cárcel, para poder darles vida a ese momento y ayudarles a ver que sí hubo un tribunal y que sí se dictaminaron cosas, que se establecieron hechos, que son los que revisamos en esta asignatura, ¿ya? Que sí se sabe que Gifarben existió, que lo establecieron los tribunales internacionales. Muy diferente a lo que aparece en las películas. Podemos ver entonces que Gifarben es dueño de las películas también. Interesante, interesante. Gifarben gasta, su principal gasto es su invisibilidad. Es súper caro mantener un Leviatán tan poderoso como Gifarben en la sombra. Súper caro, súper costoso. Requiere tremenda gestión, pero se ha conseguido. Ambas guerras fueron causadas por la formación de un nuevo imperio global, un imperio basado en el poder económico, político y tecnológico. Sí. Este imperio desplazó al imperio anterior establecido por la Iglesia Católica, quien lo que hizo fue monopolizar el poder religioso, cosa que generaba tremendo daño. En la actualidad resulta que este imperio globalista, del punto de vista religioso, que siempre existe, es ateo. Entonces, este imperio globalista, como dentro de sus líneas de poder, y tiene líneas de poder económico, este imperio globalista tiene líneas de poder político, tiene líneas de poder religioso. En estas líneas de poder religioso, el- es- ellos se casan con el bando del ateísmo. Por supuesto que en las líneas bajas de este imperio globalista también hay gente con pensamiento religioso positivo y que creen en el Dios de Abraham, que creen en el Dios de... La verdad es que hay una división religiosa. Hay mucha gente en este imperio globalista que en sus divisiones bajas tienen profesan una fe en el Dios de Abraham. Algunos son cristianos, otros no. Algunos son solo comparten este pensamiento. Hay pocos que creen en Alá, ¿ya? Y hay pocos que tienen esta fe teológica en el Dios de Abraham también, de Moisés, de Jacob, de Adán, pero del punto de vista israelita, ¿no? Hay pocos. También hay muchas personas que desde el punto de vista religioso tienen un pensamiento que es catalogado como New Age, según los grandes religiosos de las diferentes filosofías, ya sean israelitas o musulmanes o cristianos, que son las grandes religiones del mundo. Pero ellos lo subdividen y hay personas que, no siendo una religión, tienen un pensamiento más parecido al hinduismo que generó grandes raíces acá en Occidente, primero en Estados Unidos y después en Latinoamérica. En Latinoamérica es algo un poco más vigente. Eh, pero en general las grandes cúspides de este nuevo imperio globalista tienen un pensamiento ateo. Por lo tanto han incorporado ciertas prácticas de ese mundo también y que han estado alcanzando lo político, lo religioso, lo social, lo sanitario en general en el imperio, ¿ya? Teniendo una visión, por ejemplo, más alejada del concepto de familia,
que es un concepto más propio de las religiones basadas en el Dios de Abraham, más en tanto del punto de vista religioso israelita, judío, como también del punto de vista cristiano, ya sean sus subdivisiones católicas o protestantes. Y las protestantes se subdividen en todas sus versiones. Están adventistas, están testigos de Jehová, están evangélicos, están, que son las religiones más protestantes, un poco más latinas, combinadas con Estados Unidos también. En el norte de América los protestantes son un poco distintos a los de Latinoamérica. En Latinoamérica hay muchos evangélicos. En cambio, las otras religiones protestantes, como los adventistas, como los testigos de Jehová, como los santos de los últimos días, que la gente llama mormones, ellos son protestantes mucho más estandarizados en todo el continente. Los evangélicos no. En Estados Unidos está la iglesia luterana y otras más. Acá en Latinoamérica hay iglesias evangélicas muy independientes. Pero todos comparten una fe en común, incluso con los judíos israelitas, en este Dios de Moisés. ¿Ya? Por otro lado están quienes creen en Alá. Pero acá en América se da muy poco esa creencia, esa fe, perdón, por decir esa fe religiosa. Eh, pero este imperio, interesantemente, en lo religioso, está tornando cada vez más ateo. Y eso hace que sus lineamientos sociales, por ejemplo, no sean pro familia. La educación, la economía desarma un poco la familia, tiene otro concepto más individualista por ejemplo, entonces la cultura, esta nueva cultura que se está abrazando más globalista, es una cultura en donde hay una alta profesionalización, hay poco tiempo de estadía en casa, hay poca estimulación para la procreación y tener hijos y establecer familias, es diferente. ¿Ya? Entonces es muy interesante cómo esta cultura también impregna a la cultura americana. La cultura de la familia, tanto en China y Rusia, son muy distintas. Lo que ellos traen de la antigüedad, lo que esta nueva fuerza política internacional y está imprimiendo en América es esto, un pensamiento con una juventud que va envejeciendo sin hijos. Es bien interesante lo que va ocurriendo también para analizar desde el punto de vista de lo que está ocurriendo con la humanidad. Pero entonces podemos observar un despertar de una nueva forma, porque en la actualidad hay incluso ya un encuentro un poco violento entre esta visión más conservadora y conservadora de la cultura de las últimas décadas de este continente, de la cultura chilena, de la cultura brasilera, de la cultura norteamericana, que si bien tienen diferencias, compartían una visión religiosa y de familia en común. La visión de la familia es una visión religiosa propia de todas estas religiones basadas en el Dios de Abraham, eh, que es el mismo Dios de Adán, ya sea con diferencias cristianas o no, para quienes hacen esta división, quienes tienen la fe en Jesús, ya sean católicos o protestantes, distinta a lo que está pasando ahora, distinta. Entonces ahí podemos ver un choque de lo religioso y lo social. Es muy, muy interesante el análisis que se puede hacer ahí, ya sea el pensamiento que cada uno de ustedes tenga, pero podemos ver por dónde van avanzando estas aristas nuevas y podemos ver que el impacto que está teniendo actualmente sobre la humanidad, esta nueva fuerza de búsqueda de imposición global, ya no es solamente tecnológico y un control violento de la economía, sino que también tiene un impacto cultural. Y la cultura está impactando la religión, porque antes la religión impactaba mucho la cultura. Es muy interesante, muy interesante. Por lo tanto, la correcta es la C. ¿Ya? Este imperio desplazó el imperio anterior, que fue establecido por la Iglesia Católica, y actualmente hay una nueva pelea por quién se va a quedar con este imperio, y vamos a ver qué es lo que va a ser las próximas décadas. ¿Logrará el Oriente con este intento de globalismo por sobre Occidente quedarse con el control de este imperio moderno? Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo se llamó el acuerdo de orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial? Este es el acuerdo de Potsdam.
como se menciona. Esa es una pregunta fácil, no hay que concluir nada más que lo que está en la diapositiva. ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué ocurrió con IG Farben? ¿Desapareció, fue disuelto y sus hombres fueron a la cárcel por el resto de sus vidas? No, siendo que hubiese sido una excelente condena con justicia. ¿IG Farben fue destruido física y legalmente? No, solo legalmente. Lo físico, los edificios quedaron ahí, la tecnología, los instrumentos, todo. Y pasó a mano de otros nuevos dueños. ¿Y que Farben ya había desaparecido antes del fin de la Segunda Guerra Mundial? No, no para nada. ¿Se expandió a los países ganadores de la guerra, especialmente a Estados Unidos? Sí. Y hoy día tenemos este tremendo despertar del dragón chino que predijo Napoleón incluso antes de que IG Farben y el púrpura de Perkin nacieran. Muy, muy interesante. ¿Sabían ustedes que si lo leen en internet, a quienes les interesa esta asignatura no le interesa tanto a todos los alumnos, pero quienes quieren ir incluso más allá, hoy día pueden, ya terminando esta unidad de IG Farben y el púrpura de Perkin y pasando a otra unidad distinta que vamos a ver en la próxima clase, pero si quieren ahondar más, busquen la historia de la pólvora. Fue muchísimos años antes que el púrpura de Perkin y ustedes van a ver que con muchos años de desfase, porque las cosas antes ocurrían muchísimo más lento, pero cuando el ser humano fue descubriendo, abriendo lentamente a través de los años esta caja de Pandora que Perkin la abrió en un instante, mostrándonos una caja de Pandora de velocidades mucho más rápida. Imagínense el análisis que estamos haciendo. La caja de Pandora que abrió Perkin es de velocidad, inmediatez, lo que permite que este imperio tenga velocidades mucho más rápidas. La caja de Pandora de la pólvora que abrieron los chinos también era púrpura. Mire qué interesante, también era púrpura. También tenía chispas púrpuras, pequeñas púrpuras que salían por ahí. Si ustedes buscan la historia de la primera caja de Pandora, de la primera vez que el ser humano jugó a ser Dios y tratar de vencer la muerte, eh, y querían crear esta pócima de la eterna juventud, porque ese es el origen de la pólvora en Oriente, en lo que actualmente es China. Eh, Ellos querían la pócima de la eterna juventud, o sea, la vida eterna, o sea, ganarle a la muerte. Lo mismo que quería hacer el profesor August von Hoffmann, ganarle a la muerte con medicamentos, ¿ya? Mejores que la quinina extraída de la chinchona acá en Latinoamérica, estos árboles poderosísimos, agentes, farmacias naturales que teníamos acá para poder vencer la muerte, allá en el primer mundo del hombre blanco, en donde los seres humanos estaban muriendo de enfermedades infecciosas. También tratando ahí de abrir una caja de Pandora, de jugar a ser Dios, de atribuirnos capacidades que no tenemos, eh, el ser humano, ¡pum!, aparece en la tinta púrpura de Perkin. Allá en Oriente también, año tras año, fueron distintos sucesos que fueron marcando los intentos de la humanidad por abrir esta caja de Pandora de la vida eterna, y entre medio aparecía el púrpura, aparecían llamaradas, chispas, humos púrpura. Súper interesante ese fenómeno que nos permite a nosotros ver este camino que en la Biblia se marca también el color púrpura como la ramera púrpura que anda metida por ahí en muchas partes. En los libros más interesantes que tiene la Biblia, ¿cierto? Que pueden ser el Génesis y el Apocalipsis. Bueno, China entonces también tiene ahí una caja de Pandora de color púrpura abierta que le dio tremendo poder y estuvo durmiendo, como dijo Napoleón, y ahora que despierta, tremendo rugido que se está pegando. Alianzas, nuevas monedas, estuvo preparando su país por mucho tiempo, fortaleciendo, incluso los chinos están más grandes que antes. Muy, muy, muy interesante. Eh, Vean, estudien un poquito la historia esa, van a ver cómo el púrpura de Perkin también, no el púrpura de Perkin, el púrpura de la pólvora de los orientales también apareció por ahí entre medio, el color púrpura está a los dos lados. Y bueno, se expandió a los países ganadores, Estados Unidos tuvo mucho poder por muchas décadas de guerra fría contra los rusos que nunca fueron capaces de superar a los americanos. Los ingleses manteniendo el control de Europa, la verdad, manteniendo buenos
lazos más puros con América y con Asia, se mantuvieron bastante políticamente correctos como son ellos en su cultura, muy interesante. En cambio los norteamericanos, con esta cultura más independiente, más avasalladora, nunca tuvieron una relación tan cordial con Asia. Eh, Hoy día China, aliándose con Rusia y entregándole en este control mundial muchas cosas para poder generar una alianza real, están sometiendo a Estados Unidos en varios flancos y Estados Unidos está tratando de dar la guerra metido en una tremenda división política que tiene internamente, donde un bando es mucho más cercano a los orientales que el otro, o se acercan de maneras diferentes. Muy interesante cómo le han dado a Estados Unidos en tantos flancos que lograron debilitarlo mucho antes de empezar la expansión económica y la instalación del BRIC. Muy interesante. ¿Quién fue el profesor a cargo del laboratorio científico donde se desarrolló el primer producto artificial de Occidente? El profesor August von Hoffmann. ¿Quién tenía de ayudante William Perkin? Y William Perkin, mira, imagínate, la caja de Pandora la abrió un ayudante, ni siquiera la abrió él. No es instantáneo, no es instantáneo. Y se requiere que muchas personas estén ahí reunidas, más de uno. ¿Cuál de las siguientes alternativas describe a Carl Duisberg? Nació como un niño humilde, quien se motivó por la química desde la secundaria. Su padre no quiso apoyarlo en su camino como científico, pero de todas maneras estudió para convertirse en uno de los mejores. O sea, gente que supera la adversidad alcanza cosas grandes. Podemos ver, claro, Duisberg no era una buena persona, entonces todo su poder solo dio malos frutos. Pero se requiere gente que supere la adversidad, gente que, imagínate, o sea, Carl Duisberg se sacaba mala nota en una prueba, ¿tú crees que él solo detenía a él? O sea, no. Carl Duisberg da lo mismo la dificultad que la asignatura tenía, él hizo el doctorado más rápido de la escuela. Da lo mismo si había problema económico o el adversario económico de la otra empresa era más grande, no, él consiguió una estrategia para seguir avanzando. Que los demás no lo hacían bien, estuvo en la mesa directiva en la cabeza de G. Farben. O sea, todas las peceras le quedaban chicas, todas las barreras le quedaban superables. El problema de Carl Duisberg era su ética. Y ahí, bueno, que ese es otro tema que tenemos que ver en clases más adelante. ¿Ya? Entonces nosotros queremos gente con la capacidad de Carl Duisberg, pero con una ética distinta. Ahí hay que ocupar toda tu voluntad y tu fuerza para cosas buenas. ¿Ya? Si no, solo se siembran malas semillas que dan malos frutos. Muy interesante eso, ¿ya? Con la ética y la filosofía que alguien actúa y las semillas que va dejando en este mundo. Una vez dentro del mercado competitivo de la química artificial, logró desarrollarse tanto como científico como también un líder de negocios, todas las anteriores. Un gallo genial, pero malo. Bueno, esas son todas las preguntas de esta prueba. Espero que este análisis les motive, les ayude a entender por qué estamos estudiando esta cosa tan vieja. ¿Ya? Eh, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿Ya? Nosotros tenemos que entender cómo funciona el mundo para ser líderes positivos para la gente. Y la cosa más sencilla, como ayudar a comer sano a un paciente, haciendo la mejor de las medicinas que un naturópata de esta escuela puede hacer, que es la medicina del estilo de vida saludable, necesita entender cuál es la diferencia de un alimento común y corriente del supermercado, basado en la filosofía de Monsanto, versus un alimento realmente saludable, que por lo menos en Chile técnicamente se le llama alimento orgánico. Para eso hay que entender quién es Monsanto, para eso hay que entender quién es Bayer, para eso hay que entender quién es IG Farben, para eso hay que entender qué es la química artificial y el impacto que ha tenido sobre el mundo. Si no, vamos a estar eh, tratando de ganarle a molinos de viento. Problemas que no son como los vemos. ¿Ya? Solamente sabiendo la verdad, vamos a poder ayudar nosotros a nuestros pacientes que tengan una buena salud. Vamos a entender, pero no tenemos que ser personas confrontacionales y violentas,
tenemos que conocer este lado negativo, pero tenemos que hacer una medicina en positivo, ¿ya? En positivo, con una sonrisa, con esperanza, no atacando a Monsanto, no, enseñando tiernamente que hay que comer orgánico. O sea, concentrémonos en la luz, concentrémonos en lo positivo, concentrémonos en lo bueno. Y así vamos a poder ayudar a muchos más pacientes que si nos concentramos en lo malo. Entonces, este conocimiento es para nosotros. No necesariamente quiere decir que a un paciente, para explicarle que tiene que comer sano, le va a estar enseñando quién era Carl Duisberg, William Perkin y quién es Ige Farben. No, no necesariamente. No necesariamente. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que entenderlo, porque si no, va a ser muy fácil que el día de mañana, cuando usted sea el jefe de un servicio de medicina complementaria o de naturopatía en un establecimiento de salud, ya sea privado porque usted lo creó o público porque el Estado le está entregando esta maravillosa responsabilidad de hacerse cargo de un lugar así, donde la gente va a poder acceder mucho más fácilmente. No queremos que IG Farben se encargue de cerrarle la puerta, ¿ya? Por ignorante, como pasa muchas veces, sea en la forma de su jefe, sea en la forma de la prensa que lo va a atacar, sea en la forma de lo que sea. Un naturopata de ILPA tiene que ser inteligente, tiene que entender cómo funcionan las cosas. Si no, va a ser difícil abrir algunas puertas. ¿Ya? Entonces, esta es una información para nosotros, para entender cómo funcionan las cosas. Que obviamente podemos compartir con todo el mundo, pero trabajemos en positivo. No, no caigamos en ver lo negativo, en ser ese naturópata que da miedo a la gente, que todo tiene químicos artificiales, que todo, que nada se puede hacer, que la medicina alópata es el diablo porque viene de Ige Farben. No, tenemos que ser naturópatas en positivo. ¿Ya? Así que también les dejo esa reflexión luego del análisis de esta prueba y de esta unidad. Un cariñoso saludo a todos y espero que de verdad esta asignatura les impacte para que la naturopatía que ustedes hagan sea una excelente naturopatía y no solo sean un listado de plantas medicinales que los pacientes pueden buscar en internet, ¿ya? Si entendemos cómo funciona el mundo, vamos a poder ayudar muchísimo a la gente. Ahora es fácil entender que un alimento realmente natural y saludable es un alimento que está libre de aquellas cosas que dije Farben o que la tinta púrpura de Perkin ayudó a traer a este mundo. Todas esas sustancias hacen mal. Todas esas sustancias, todas esas moléculas entran al cuerpo humano e intervienen, entorpecen el funcionamiento natural y perfecto que nuestro cuerpo humano mantiene. No es posible crear una sustancia química artificial que no genere daño. Eso es lo que tenemos que ver de lo que la caja de Pandora que abrieron los orientales y que abrimos los occidentales. Bueno, yo no ayudé. Y estoy tratando de cerrarla, así que me excluyo del grupo que abrieron los occidentales. Eh, es difícil que lo que viene de ahí no haga daño. Hay algunas moléculas que nacieron de esta caja de Pandora más dañinas que otras, pero la verdad es que son armas de doble filo siempre. La medicina alópata ha sido catalogada como la tercera causa de muerte en el mundo y la medicina alópata es la tercera causa de muerte en el mundo. Vamos a verlo acá. Aquí, esta es una noticia de un artículo científico bastante interesante y bien conducido. La inesperada tercera causa de muerte en Estados Unidos. Y Estados Unidos es el país que se jacta de tener la mejor medicina alópata del mundo. Entonces, en los otros países, si esta es la mejor del mundo, ¿ya? Entonces quizás, eso es solo una suposición, en los otros países podría ser hasta peor. No sabemos, ¿ya? Puede que sea mejor. Que el cáncer y las enfermedades cardíacas sigan siendo las primeras causas de muerte en Estados Unidos es algo que no sorprende, pero sí llama la atención que la tercera causa sea los errores médicos. ¿Por qué?
porque las herramientas que IG Farben le entrega a la medicina son muy tóxicas, son muy fuertes. ¿Para qué hablar de la cirugía? O sea, la cirugía que también, como van a aprender ustedes en la siguiente unidad de esta asignatura, la cirugía también nació y lamentablemente tiene mucha influencia de cosas negativas, ¿ya? Desde sus orígenes con Marion Sims, que fue el primer gran gallo que se puso a estudiar la cirugía ya en este Estados Unidos más moderno, pero tiene sus antepasados en los torturadores de IG Farben en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial y también cosas previas, ¿ya? Entonces también es complejo. Eh, Esto es porque de la caja de Pandora uno saca cosas que no deberían estar en este mundo, ¿ya? Por lo menos de esta caja púrpura. Y pasan estas cosas. Entonces, la medicina naturopática que nosotros ejercemos, tal como ven en la clase 16 de esta asignatura 16A y en otras clases vemos los principios de la naturopatía, primero no hacer daño. Esa es nuestra filosofía. Para que no ocurra esto. Y es necesario que nosotros existamos y que alguien tenga esta filosofía y se siente a tomar un café con un médico alópata en buena lid, los dos sabiendo medicina para poder tener una conversación a la altura de mira y decirle, oye, mira, esto también es importante, acuérdate de esto. Si los naturópatas no somos respetados, nunca vamos a estar invitados a esa mesa a tomar café. Por eso es muy importante que las escuelas funcionen bien. Por eso y muchos otros motivos más. Acá podemos ver el trabajo en PubMed. Estamos comenzando su formación como naturópata y los que son profesionales de la salud ya saben, este es uno de los principales motores de búsqueda de ciencia en el mundo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes quieren saber algo de lo que sea, de la vitamina 1, de la vitamina 2, de la planta medicinal 4, del corazón, de la célula, de que la neurona, acá se busca, ya no en Google. Y aquí ustedes solo van a encontrar estudios científicos, ¿ya? Algunos excelentes, otros no tanto, pero incluso aprender a criticar y observar la calidad de un artículo científico es algo que van a aprender en el Seminario Científico de Medicina Naturopática. Entonces, estamos tratando de abarcar todos los flancos. Error médico, la tercera causa de muerte en Estados Unidos. ¿Ya? Aquí tenemos el trabajo, ¿ya? Del British Medical Journal, publicado en 2016. ¿Ya? Un artículo de menos de 10 años, bastante... Hay otros artículos que posicionan a la medicina alópata como la cuarta, sexta causa de muerte. Ya eso fue un estudio hecho la década anterior. No sabemos si realmente está falleciendo más gente por esta medicina o son solo cálculos distintos. Yo leí los dos trabajos, me parece que este está mejor hecho, pero como vemos ya en los últimos años se está catalogando la medicina como una causa top 10 de muerte en el mundo, peor que la diabetes, peor que el COVID, peor que muchísimas cosas. Entonces hay que poner ojo, ¿ya? Y esto en medicina alópata les cuesta conversarlo porque ellos no saben que existe IG Farben y que la caja de Pandora de Púrpura de Perkin les da la mayoría de sus herramientas. Entonces es importante lo que estamos hablando acá. Bueno, entonces aquí está la revisión de esta prueba. También es importante esta revisión para que ustedes entiendan los lineamientos de esta asignatura, entiendan la importancia de revisar esta materia y entenderla, saberla, saber cómo usarla, ¿ya? Eh, es importante que alguien le meta tanta cabeza a la medicina natural como los médicos le meten a la medicina alópata, porque es incluso importante desde el punto de vista ético seguir abriendo la puerta a esta medicina que no tiene púrpura de Perkin, ¿ya? Es bueno para la humanidad, es bueno. Y las escuelas de medicina complementaria se caracterizan normalmente por tener una exigencia más baja, una profundidad menor, y eso no está bien, ¿ya? Es bueno que existan escuelas fáciles, así todos podemos ayudar,
Pero tienen que existir también instancias donde alguien se preocupe de decir esto llevémoslo tan profundo y con tanta precisión como lo hacen los gallos de la medicina convencional. También es importante. ¿Ya? Bueno, queridos alumnos, los dejo hasta acá. Espero que nos sigamos viendo en la asignatura, que estudien cada día más, que aprendan muchas cosas que los ayuden a atender a sus pacientes. Les mando un cariñoso saludo.